Bueno, Ana Margarita, bienvenida y gracias. Ana Margarita es miembro de este club de historia entre amigos, Historia de México entre amigos. Es un honor contar contigo, Ana Margarita, porque ella es doctora en historia. Y les voy a leer su semblanza para que sepamos quién nos está platicando de este tema que ella preparó especialmente para nosotros. Ella es licenciada, maestra y doctora en historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es profesora también de licenciatura en historia de la UAM de Iztapalapa. Es miembro de la Asociación de Historiadores de las Ciencias y Humanidades y de la Sociedad Mexicana de Historiadores de la Educación. Ha participado en congresos y foros nacionales e internacionales de discusión histórica y cuenta con colaboración en revistas y libros especializados. Participante en la serie Historia de la Sexualidad en México, transmitida por el Canal 22. Su más reciente publicación es una adaptación para la colección Déjame que te cuente de la serie Clásicos Novohispanos de la Universidad Autónoma Metropolitana, titulada Fray Francisco de Ajofrín, viajero por la Nueva España. Colaboró en el rescate, organización, catalogación y descripción documental del Fondo Héctor Alejandro Ortega Soto, adscrito al Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallarta de la UAM de Iztapalapa. Intervino en el rescate e inventariado de varios archivos parroquiales de la zona oriente del Estado de México, resultados que han sido publicados por Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México. Laboró en el desarrollo de la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre evaluación educativa conducida por la UPN, INE y UNICEF. Ha dictaminado artículos especializados para las revistas Legajos del Archivo General de la Nación, Signos Históricos del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, Revista de Historia de las Ciencias y Humanidades, Revista de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y Antropología, Revista Interdisciplinaria del INA. Obtuvo la Medalla al Mérito Universitario, otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa a nivel licenciatura 2009 y doctorado 2020. Sus líneas de investigación se centran en los temas estereotipos de identidad nacional en la etapa posrevolucionaria mexicana, historia de la mujer del siglo XIX, salud pública, reglamentación higiénica y mujeres públicas en la Ciudad de México durante el siglo XIX, historia de la educación e instrucción femenina del siglo XIX, historia de la medicina mexicana del siglo XIX, historia de la educación, salud y medicina escolar de la primera mitad del siglo XX. Bueno, Anita, y ahora puedes agregar a esta lista historia de la educación en mesoamericana y virreinal. Bienvenida y te dejamos el uso de la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vero, mucho gusto en verte otra vez y gracias por la atenta invitación y gracias a todos ustedes por el favor de su compañía desde diferentes regiones. Bueno, si bien tengo conocimiento de la educación en nuestro país, yo soy más especialista del siglo XIX, pero esto no me es desconocido. Y además, ahorita que estamos en el contexto de los 500 años de la llegada de los primeros franciscanos, los llamados 12, a la Nueva España, hay un montón de información al respecto y este tema que vamos a platicar hoy está que ni mandados. Vero y yo previamente habíamos conversado acerca de dividir este tema en dos secciones, por eso el día de hoy es la parte 1, porque la segunda parte la vamos a dedicar al siglo XVIII, llamado siglo de las luces, debido a que el cúmulo de información y de sucesos históricos que acontecieron en esta centuria, que además es un largo siglo, porque para muchos podemos considerar lo que va a extenderse por lo menos hasta la primera década del siglo XIX, sobre todo en el contexto de de las independencias latinoamericanas. Por eso, en otra ocasión, vamos a conversar exclusivamente sobre el siglo XIX. Bueno, antes de hablar de Mesoamérica, pues es importante ubicarnos geográficamente debido a saber dónde estamos parados.
Los estudiosos del México prehispánico, de la América en general prehispánica, han dividido nuestros territorios en áreas culturales. Así se les denominan porque en realidad no tiene que ver, por supuesto, nada con las actuales fronteras políticas, tienen que ver más con cuestiones de medio ambiente, ¿no? Muchas veces las cordilleras van a ser, o los ríos, estas fronteras naturales. Hace un momento antes de iniciar esta sesión, escuchaba acerca de que estaban hablando de los peregrinos, ¿no? Y las 13 colonias, y cómo durante gran parte, es decir, el Estados Unidos actual es muy reciente, porque hasta la época de su independencia va a ser esa tripita, las 13 colonias que van a estar delimitadas por los montes, me parece que son los Apalaches, los que están atrás, que son una frontera natural. Este fenómeno se va a reproducir básicamente en todo el mundo, pero en lo que nos concierne a nuestra América y el actual territorio de México, pues tenemos las áreas culturales, que pues en colores en verde tenemos Mesoamérica, ¿no? Digamos que es esta la más conocida, la que más turistas atrae, ¿verdad? Donde ubicamos a la cultura maya, los olmecas, zapotecos, mixtecos, las culturas del Bajío y por supuesto el imperio de los mexicas. Entonces, en su pantalla tienen lo que está delimitado en color verde, es el área de Mesoamérica, que vemos unas regiones del Bajío, prácticamente a todo el centro sureste, y va a llegar, se han encontrado vestigios mayas hasta el norte de la actual Colombia, ¿no? Entonces, Mesoamérica va a ser amplísima y hay otras áreas culturales como Aridoamérica, que sería allá, los amigos de Monterrey van a estar ubicados en esa región, y Oasis América. Pero bueno, yo creo que vale la pena quizás en otra ocasión tener solamente una plática sobre las áreas culturales, sí en México que son más conocidas, pero en una oportunidad que he podido impartir el curso de América Antigua, hemos estudiado desde Alaska hasta la Patagonia, y la verdad es que por lo menos en México sí tenemos un desconocimiento brutal las áreas de las otras áreas culturales, solamente las más taquilleras, como por ejemplo los mal llamados incas, ¿no? Que además no son sino la cúspide de un conjunto de culturas y civilizaciones que se dieron en la zona andina. Bueno, entonces, aquí tenemos nuestras áreas culturales, ¿no? Desde el periodo más antiguo, ¿no? Que es el preclásico denominado, los arqueólogos y especialistas también han hecho una partición cronológica para ver los avances de las civilizaciones. Pero aquí, de grosso modo, tenemos Mesoamérica en conjunto temporalmente y en diferentes colores, todas las actuales regiones. Nosotros nos vamos a enfocar en esta que he puesto en un ovalito color negro, Cuenca de México, el llamado Valle de Anáhuac, siendo la capital, por supuesto, la México Tenochtitlan. Entonces, también esto es un contexto para que veamos la riqueza del resto de Mesoamérica, pero también la importancia que va a tener el imperio mexica para el resto de Mesoamérica. Muchas gracias. Bueno, y aquí está propiamente el imperio mexica, que tiene, si se dan cuenta, es de océano a océano, ¿no? Bueno, del Golfo de México hasta el Pacífico, va a atravesar, se va a concentrar en, digamos que el área geográfica cercana, pero ¿esto qué quiere decir? Si bien es el imperio como tal, lo cierto es que su poderío, es decir, que otros pueblos van a estar supeditados a su poder y que van a rendirles tributos, van a llegar hasta las zonas de la península de Yucatán, ¿no? Por eso, tiene mucha lógica en este contexto entender que las caltecas van a ser los más famosos, pero muchos grupos que cuando ven a Hernán Cortés no ven sino la oportunidad de pegarle a este que los oprime, ¿no? No es que sean vendepatrias, creo que se está salvando un poco ya ese mal concepto, pero ciertamente la lógica del imperio, y este imperio, como cualquier otro, pues no logran este poderío siendo buena gente, ¿verdad? Es por medio de tributos, de violencia física, violencia ritual, con un contexto sagrado, por supuesto, etcétera, pero tiene mucho que ver que esta violencia con la que imponen, cuando llega el momento oportuno, pues va a ser que en este caso los tlaxcaltecas van a liderar este grupo insurrecto y que finalmente va a contribuir a la conquista, porque no fue Hernán Cortés con un puñado de hombres
que dejaron España, sino realmente fue la fuerza indígena la que doblegó a el gran imperio de México Tenochtitlan. Bueno, aquí está la cronología del imperio mexica, que como sabemos fue muy corto si lo comparamos con otros, básicamente ni un siglo tuvo de duración desde el momento que llegan. Es importante hacer una anotación en el sentido que, por ejemplo, hablan de calendario azteca. Van a ser aztecas porque vienen de Aztlán, es una isla que los arqueólogos han logrado localizar al parecer, enfrente de las costas de Nayarit, pero al momento que llegan lo que más tarde va a ser México Tenochtitlan, los que han venido a la Ciudad de México saliendo del metro Zócalo, hay una escultura donde están ahí los aztecas todavía viendo el águila sobre la serpiente. En el momento que van a fundar México Tenochtitlan, se convierten en mexicas, ¿no? Entonces es mucha confusión que, por ejemplo, los turistas, ¡ay, el calendario azteca! Es una piedra del sol, que además ya debe de tener denominación mexica porque comprende realmente a esta civilización. Bueno, esto es un dato así como curioso y para enriquecer nuestro vocabulario. En ese sentido, digamos que desafortunadamente de las muchísimas civilizaciones que se dieron en Mesoamérica durante este largo periodo, solamente debido a la cantidad y la calidad de materiales que han sobrevivido, los estudiosos se han abocado a dos civilizaciones, la maya, cronológicamente es anterior, y la mexica, ¿verdad? Entonces, esto no significa que el resto de las civilizaciones, los zapotecas, las culturas de Occidente, no hayan tenido estos sistemas educativos, sino que desgraciadamente no tenemos la evidencia y también el desconocimiento de las fuentes. Ahora, hay pueblos que son ágrafos en el sentido occidental, que la regla dice que deben de tener alfabeto, reglas ortográficas, fonéticas, etcétera. Esto desde siempre ha descartado a las civilizaciones que no cumplen con estos requisitos. No obstante, en nuestro territorio, en toda América, hay vestigios de evidencias de comunicación escrita, como puede ser un textil, un petrograbado, ¿no? Un códice, pero que el desconocimiento que nosotros poseemos sobre eso, pues es más fácil decir que no tenían una forma de comunicación como la regla occidental lo demanda, ¿no? Entonces, debido a estas circunstancias, es que actualmente poseemos mayor conocimiento en el campo educativo de estas dos culturas, la maya y la mexica, y por eso me concentré en ellas para la plática de hoy. Bueno, en este sentido, ambas civilizaciones a lo largo de su periodo de vida, la cultura maya fue muy larga, es la heredera directa de la olmeca, o llamada también cultura madre, y va a haber señoríos y ciudades importantes que van a ser contemporáneas al México Tenochtitlan. Bueno, entonces ambas culturas van a desarrollar un sistema formal bien organizado, o sea, como es ir a la escuelita hoy en día con horarios, con materias, con reglas. Ajá. En este caso, los niños, y por eso enfaticé subrayado, ¿no? Yo también soy enemigo del lenguaje inclusivo porque me parece que mata nuestro hermoso lenguaje. Entonces, los niños varones, en este caso, van a ser quienes van a ir a la escuela. Ahorita hablamos un poquito del caso de las niñas o las jovencitas mexicas, pero eso es muy particular. Bueno, digamos que a grosso modo, los niños, los varoncitos, van a estar en su casa hasta los 14 años. Pero esto no significa que fueran unos vagales, sino que dependiendo de la actividad y el cargo de su familia, van a aprender cosas útiles. Si el papá es campesino, pues se lo va a llevar desde chiquito a lo mejor a desgranar la mazorca, ¿no? Si el papá es, no sé, un guerrero, pues le va a instruir. Si es niña, por supuesto, a hilar, a cocinar, a hacer tortillas, cosas que son útiles y prácticas para la vida dependiendo del grupo socioeconómico a los que correspondan. Y eso de los 15 años, que en muchas sociedades, todavía hasta, por ejemplo, el siglo XIX, las legislaciones marcan como adulto una persona cuando cumple 15 años. Al parecer en las sociedades mesoamericanas también a partir de esta edad ya se les considera un adulto o un joven adulto y por eso van a ir a la escuela formal. Bueno, se van a caracterizar ambas culturas por métodos de corrección bien severos, que es, por ejemplo, golpes, enterrarles puntas de maguey debajo de las uñas, ponerlos a oler chiles, o sea, cosas que hoy nos parecerían, por supuesto, brutales, pero que es parte de toda esta instrucción, ¿no? Acerca de que quieren formar, pues, súbditos.
perfectos en ese sentido, porque estas sociedades siempre tienden a querer la perfección. Los juegos de pelota no se ofrendaban a los perdedores, sino a los ganadores, ¿no? Lo mejor siempre para los dioses y en ese sentido va dirigida también la instrucción formal. Bueno, esa instrucción física e intelectual, o sea, la educación física que se va a meter en la escuela occidental a finales del 19, las sociedades mesoamericanas ya las tenían, ¿no? Un poco como decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, entonces van a ser sociedades muy físicas, donde tienen muchas actividades, o sea, hace un momento yo hablaba del juego de pelota, que es el más conocido, pero tienen otro tipo de actividades que además requieren destreza e intelecto. Según el sexo, van a meterlos o enseñarles habilidades propias, como decía hace un momento, las niñas a ser buenas amas de casa y los niños dependiendo la actividad económica de la familia. Van a ser también sociedades muy interesadas en lo religioso. Recordemos que su cosmogonía siempre gira en torno a las deidades, ese amplísimo panteón que tienen y que tienen además un dios para cada actividad y para cada momento de la vida, ¿no? Que si se necesita en lluvia, que si se necesita pasar un parto bien. Entonces son dioses, un panteón bien amplio y muy específico, y esto van a instruir también a los niños desde casa y después, por ejemplo, si van a ser guerreros, si van a ser administradores o si van a ser sacerdotes, una instrucción mucho más específica, pero en general estas sociedades, digamos, desde el pueblo llano hasta las grandes élites, van a tener un conocimiento de su cosmogonía, de su oralidad. Eso va a ser súper importante al momento del contacto, porque hay sociedades que, como decía hace un momento, tienen otro tipo de comunicación escrita. Va a ser a partir de la riqueza oral que los sacerdotes, los frailes, van a hacer un rescate para nosotros de esta cosmogonía y esta forma de vida. Entonces van a aprender cosas muy interesantes. Por ejemplo, los mayas, como bien sabemos, se destacaron muchísimo por ser unos excelentes astrónomos en lectura de códices, en escritura de códices, en arte plumario, en leer estelas. O sea, todo lo que vemos en sus culturas tenían agentes específicos que sabían hacerlos y sabían comunicarlos. Pero los mayas solamente se van a concentrar en educar a las élites. Por su parte, los mexicas van a dar una educación para todos y tenemos, gracias a las fuentes históricas, conocimiento de estas diferentes escuelas. Bueno, ya concentrándonos en los mexicas, que además por ser la civilización que tuvo contacto directo con los conquistadores, sabemos muy bien de qué trataba. Bueno, la instrucción va a estar diferenciada por estratificación social. El hijo del campesino, el hijo del artesano no va a tener la instrucción que va a tener el hijo de Tlatoani o el hijo de un guerrero, ¿verdad? Entonces tiene que ver el nacimiento para nuestra educación. El Calmeca es la escuela destinada a las élites. Es interesante porque se ha podido encontrar que está dentro del centro ceremonial. Hoy, por ejemplo, cuando vienen a la Ciudad de México, está el Zócalo, el Templo Mayor, en esa periferia de lo que hoy llamamos centro histórico, estaba físicamente el Calmeca, que era parte de este microcosmos, dirigido a nobles y a la realeza, con el propósito de formar líderes políticos, militares, administradores de alto nivel, sacerdotes también. Se les enseñaba, ya habíamos dicho, sobre cuestiones de historia, de tradición oral, pero también, por supuesto, a hacer y a leer códices sobre literatura, filosofía, cantos, artes, estrategia militar, astronomía. Era un centro intelectual. Para quien quiera acercarse más a detalle de este tipo de educación específica, pueden acercarse a la amplísima bibliografía del doctor León Portilla, ¿no? Que desgraciadamente nos dejó hace unos años, pero que hoy en día yo creo que no hay nadie que tenga este soporte de bibliomariográfico que produjo él acerca del mundo, particularmente de los mexicas. Por otra parte tenemos el Tepochcali, que es la educación del pueblo. Se enseña y se refuerza lo que se ha aprendido en el hogar: historia, cosmogonía, religión, cuestiones útiles para la vida, agricultura, saber, por ejemplo, si va a llover, si viene el viento, esas cosas que, bueno, no sé ustedes, que me parece que son muy urbanos, pero todavía aquí en las periferias los abuelitos se asoman y saben que va a llover o que va a granizar, ¿no? Porque es este aprendizaje milenario que por fortuna no se ha perdido.
Sin embargo, por ejemplo, también se les instruye para ser soldados, pero hoy en términos occidentales, soldados rasos, ¿no? En la tropa que va a ser, no estrategas, y además el Tepochcali se encontraba, digamos, en la periferia del centro ceremonial, en la zona urbana donde vivía el pueblo, y cada barrio tenía su Tepochcali. Por otra parte, tenemos la Cuicacali, que podemos traducirlo como la casa del canto y la música. Ahí era como la Escuela de Bellas Artes en términos modernos. Ahí también sabemos que se podía instruir a algunas jovencitas que su función era ritual. Por ejemplo, los españoles de mala manera, no entendiendo, van a decir que van a ser las prostitutas de, de los sacerdotes. No es así, tiene una función ritual. ¿No? O sea, tiene una función ritual, sexual, pero que está asociada a la cosmogonía de los pueblos, o sea, no es una explotación sexual en términos modernos, pero los españoles que recordemos tenían una mentalidad todavía salida del medievo, en muchos sentidos, no van a entender esto. Entonces, en la Cuicacali se aprende a cantar, a bailar, a cumplir funciones rituales, y también van a ver incluidos varones, pero digamos que va a ser una educación especial también dirigida para las mujeres. Bueno, aquí tenemos una de las representaciones contemporáneas hechas al momento de contacto. Aquí tenemos a Hernán Cortés con la llamada lengua, Doña Marina, ¿no? Y cómo están aquí aproximándose a la costa, y es decir, una de las primeras representaciones de cómo el mundo mesoamericano vio e interpretó la llegada de estos eh, hombres tan extraños. Aquí podemos apreciar la Nueva España y toda su extensión. Como bien sabemos, era más de la mitad del actual territorio de los Estados Unidos, y llegábamos hasta la mitad de Centroamérica, y también hay que considerar que el área asiática del Pacífico, las Filipinas, también van a pertenecer a la Nueva España, ¿no? Entonces es un territorio absolutamente extenso con una diversidad étnica, lingüística brutal, pero ahorita nos vamos a concentrar en la del centro. Pero ya son casi 25 minutos. ¿Quieres que paremos? Un segundito para que nos retroalimentes. Sí, paramos para que haya comentarios. Yo siempre tengo comentarios y los demás, pero no me gusta ser la única porque luego me regañan que soy la única, que ando hablando. ¿Alguien que quiera platicar algo? ¿Quiere decir algo? Bueno, pues empiezo yo. A ver, Anita, a mí me interesaría, porque me lo pasaste rápido, que la diferencia entre aztecas y mexicas, porque muchos tenemos esa duda. Esa parte que explicaste al principio no pude ligarla Uh y -huh. yo no acabo de entender. El otro tema es, por ahí leí que se enfocaban mucho en la instrucción física, conocimientos y espiritual, como que eran tres ramas. Y la tercera es que lo del Cuicacali me parece como que se parece un poco a esta instrucción de las geishas en Japón o algo así. Esos serían mis tres comentarios. Pero bueno, volvemos a repetir, digamos, el origen mitológico y arqueológico que se ha podido demostrar en épocas recientes dice que, bueno, los aztecas eran parte de 7 tribus de las llamadas chichimecas. Eso de la alta chichimeca que se asocia con los grupos allá de ustedes del norte, los mal llamados apaches, que es una forma genérica muy grosera de quitar la diversidad, ¿no? Por ejemplo, están los yumanos, etcétera. Bueno, entonces vienen los que van a ser los creadores de México Tenochtitlan, vienen de una base étnica común que se denominan chichimecas, ¿no? Son 7 tribus. Al parecer su origen mitológico está asociado a cuevas, por eso van a ser lugares importantes para su ceremonial, y entonces van a tener un origen geográfico que se denomina Aztlán. Aztlán después se va a convertir en Azteca. Los arqueólogos han inferido que Aztlán es una islita que se encuentra enfrente de las costas de Nayarit. Entonces, esta llamada tira de la peregrinación, que es un códice que van a hacer los mexicas una vez que ya ganaron y que ya son un imperio, que además, como todos los ganadores, hacen su propia versión de su historia, pulen y quitan, y entonces somos directamente descendientes de pues, la Tilipoca. Eso de legitimar su poder. La tira de la peregrinación y la arqueología han inferido que salen de esta zona de Nayarit porque su dios, Tezcatlipoca, les ha dicho, perdón, Huitzilopochtli les ha dicho que van a encontrar un lugar para ellos,
donde esté un águila devorando una serpiente sobre un nopal, ¿no? Lo dice la tradición y entonces están mucho tiempo, así como en la Biblia, que los números en realidad son muy simbólicos, que el 3 significa otra cosa. La tradición dice que ellos van a estar por un determinado tiempo, no se sabe cuántos, si décadas, si 5 años, si un siglo, van a estar vagando, buscando la señal del águila devorando la serpiente. Finalmente la van a encontrar les decía yo, ahí afuera del metro Zócalo está la estatua, cuando vengan a la Ciudad de México, es muy interesante estar ahí. Y entonces han encontrado este lugar y empiezan a fundar México Tenochtitlan, que para ellos es el ombligo del mundo, y a partir de ese momento que fundan México, ya los podemos denominar mexicas, ¿no? Porque a veces usamos como sinónimo, digo, no está mal para el común de la gente, pero los que nos gusta la historia, si tenemos la información, empezar a hacer esa diferenciación, ¿no? Entonces, son aztecas desde que salen de Aztlán hasta que empiezan a fundar México Tenochtitlan. A partir de ese momento ya podemos hablar del imperio mexica, ¿no? Que es esto que corresponde a las láminas que veíamos hace un momento, de una expansión que iba del Golfo al Pacífico, que es un imperio en ese sentido, pero que sus redes de dominio van a llegar hasta la península de Yucatán, ¿no? O sea, hoy en día está muy lejos, imagínense sin carreteras, sin animales de carga, o sea, realmente habla de un dominio, de una estrategia, de una inteligencia y también de un poder brutal para poder alcanzar eso. Creo que ahí está resuelto lo primero, ¿verdad? Sí, aunque le nombran México Tenochtitlan ellos o ellos mismos se asumen como mexicas o alguien les puso ese título. Que Tenoch es uno de estos héroes culturales que no sabemos bien si existió realmente o es parte de la tradición, que entonces él va a ser el que va a venir en el momento de que descubren el águila. Entonces, México, Tenochtitlán, o sea, como haciéndole un homenaje a este personaje de Tenoch, y ellos, las traducciones que han hecho, entre otros, el maestro León Portilla, ha denominado que ellos se asumían como mexicanos. Por ejemplo, en las fuentes, cuando se traslada al español, son, por ejemplo, estoy pensando en La visión de los vencidos, este libro tan hermoso, los llamamientos de guerra para defender la ciudad, es mexicanos, mexicanos, ¿no? Pero esta denominación de mexica es algo también que han hecho los arqueólogos y los historiadores, pero sin embargo no está tan alejado del término, la autodenominación que ellos usaban, que se puede traducir como mexicanos, ¿no? Al parecer se escribía o se pronunciaba mexica y al hacer momento de la traducción es como mexicano, ¿no? Y por eso todos somos mexicanos, aunque nuestro origen étnico sea de lo más diverso, pero tiene que ver también a que era el imperio predominante al momento del contacto. ¿Mejor, Y hay Vero? es un año ahí, un año específico donde pasa esa diferencia. O sea, tú le pondrías un año, digo, ya sé que es subjetivo, pero tú pondrías Claro, un año. mira, eh, en 1428 es cuando ellos llegan aquí a lo que va a ser más tarde la Ciudad de México y empiezan a juntarse con otros imperios, la llamada Triple Alianza, que va a ser con la gente de Tacuba y por el Metro Observatorio, y los Azcapotzalcos, que también es otro imperio. O sea, ellos eran los dueños de lo que es Ciudad de México, los Azcapotzalcas y los de Tacubaya. Y entonces llegan estos y les dicen, bueno, pues somos fuertes, cooperas o te va a ir mal, ¿no? Entonces hace la triple alianza, no van a, digamos, separarse del todo, pero sí de esta triple alianza los que van a imponerse van a ser los mexicas. Entonces, digamos que a partir de esta época, ya cuando es un grupo que se ha impuesto sobre los demás, hacia 1428, es lo que las fuentes históricas nos han dicho, ya podemos hablar a partir de ese momento del pueblo mexica, que todavía no es un imperio, ¿verdad? Está en construcción, pero ya son propiamente los mexicas. Gracias. Bueno, y sobre la instrucción física, sí, totalmente. Para ellos es muy importante lo físico, tienen estándares de belleza, ¿no? En ese sentido, no van a ser, por ejemplo, tan exageradamente musculosos como los griegos, que no sabemos si en realidad si el ciudadano griego era así perfecto, ¿no?
Pero lo que vemos las esculturas, por ejemplo, aquí en el Museo de Antropología, es que hablan de, no están así supermarcados, pero son muy atléticos, en el sentido de que pues, el trabajo que van a desempeñar como soldados, como agricultores, obviamente son actividades físicas bien fuertes. Igualmente va a ser tan importante el intelecto, la estrategia, o sea, puedes ser un soldado de pie, pero eso no te hace menos inteligente, ¿no? O sea, tienes derecho de nacimiento que te puede hacer ser el equivalente a un general actual, pero igual puede ser un soldado de a pie muy valiente, y lo espiritual es importante. Las sociedades mesoamericanas son grupos humanos que giran en torno a su panteón, a su cosmogonía. Los dioses van a ser la explicación a todo. Cuando se saben las primeras noticias de la llegada de estos hombres barbados, muchos creen que es Quetzalcóatl, ¿no? Que ha vuelto. Es decir, su pensamiento, la forma en cómo ellos entienden la vida es a través de la tradición que dicta que todo es obra de los dioses. En ese sentido, hay un poquito de confusión, no tanto como muchos en algún momento decían que a Moctezuma lo engañaron por tonto, es decir, al momento que ellos casi desembarcan de Veracruz y se sabe que han tenido combates y que han muerto y que están heridos, entonces se dan cuenta que son seres como ellos, diferentes. Los caballos van a causar confusión también, ¿no? Porque van a decir, bueno, son uno, son dos, ¿no? Pero una vez que los tumban de los caballos, descubren que los caballos son como venados, así lo dicen las fuentes históricas. Pero entonces sí, realmente veo, como tú señalabas, son sociedades en las cuales lo físico, lo intelectual y lo espiritual, yo me atrevería a decir que lo espiritual es como lo más importante, y luego en orden de importancia, igualdad entre lo físico y lo intelectual, y también yéndonos a lo de la Cacali, sí, son estas casas, las geishas pasa algo muy parecido, sobre todo se van a conocer una vez que llega el contacto con los occidentales, recordemos que el contacto con China, o la apertura más bien de China hacia el mundo ya va a ser muy tardía, estos mal llamados prostíbulos, ¿no? En realidad no es eso, son casas de entretenimiento de cultura donde las geishas, sí, una de las cualidades o atributos que tenían es el servicio sexual, pero son verdaderas artistas, ¿no? Y que además tienen que cumplir con ciertos requisitos sociales como el linaje. Lo mismo va a pasar con las mujeres que van a estar en la Cuicacali. Son mujeres que, bueno, ahí sí desconozco particularmente si tienen que ser de unas, por ejemplo, élites o cualquier muchacha virtuosa que cumpliera con características. Yo creo que existía esa posibilidad y que también cumpliera con los estándares de belleza, ¿no? Porque se le iba a ofrecer lo mejor a los dioses. Entonces, pero sí se puede hacer esta comparación, digamos, considerando las diferencias históricas y culturales, algo parecido puede ser la casa de las geishas. Gracias, no tengo más preguntas. La tuvo Teníamos Lalo y Carlos. dos con la mano levantada, estoy yo y está Carlos. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando están divididas en la instrucción en Calmecac, en Tepochcali. Yo no sabía o no recuerdo haber sabido de Cuicacali, pero sí sabía de esta distinción que uno era para el pueblo, otro para las élites. Pero a mí hay dos cosas que me surgen de duda. Una anterior, otra más actual. La anterior. ¿Había algún tipo de movilidad social, digamos, o ya de acuerdo a donde nacías, estabas ya destinado a no poder salir del Tepozcali y toda tu descendencia y todos tus hijos y nietos y ahí se van a quedar? Forever and Ever, digo, tampoco fue mucho tiempo el que les tocó, ¿no? No sé cuántas generaciones les habrá tocado, o había algún tipo de, o sea, por méritos o por características o cualidades, poder acceder al Calmecac. Y la segunda es, no hace mucho escuché la mamá de una amiga que se jacta de tener mucho conocimiento de cuestiones ancestrales, que sigue existiendo de manera muy velada, muy por debajo del agua, instrucción de Calmecac en la Ciudad de México, como de alguna forma, como algo, un tipo de leyenda urbana. Son mis dos preguntas. Me gustaría, para que pudiera hacerte una respuesta completa, que de una vez nos pregunte Carlos. Carlos, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo pregunto a partir de mi ignorancia. Había oído de
de origen de Aztlán en Mexicatlán, creo que se llama la isla enfrente de Nayarit, pero también había oído que el origen de la lengua yuto-azteca se puede perfilar a partir de Nuevo México, el noreste mexicano, Veracruz, hasta llegar acá, y Koronosov, junto con un profesor de Nuevo México o de alguna parte de los Estados Unidos, encontraron en Nuevo México la región de cuevas donde se supone que estuvo Aztlán. Ahí me gustaría saber cuál es el estado de la discusión y si existe la posibilidad de que haya habido dos corrientes culturales migratorias que finalmente coincidieron en lo que hoy es la Ciudad de México. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, el contesto en orden, por favor. Es una sociedad muy jerarquizada, pero sí existen ciertos elementos por los cuales es posible el ascenso social. Esto lo sabemos también a partir, perdón, de la riqueza de la oralidad, como muchos mitos. Seguramente han oído de este puentecito, bueno, por lo menos aquí es muy famoso de Popocatépetl, Ixtaccíhuatl, ¿no? El soldado que se fue a la guerra, hasta hay muchos cromos al respecto. Y va a haber la posibilidad de que la guerra es la actividad económica, social, moral, espiritual más importante para el imperio mexica. O sea, los mexicas, antes que cualquier cosa, van a ser guerreros. Después, quizás escultores, pero ciertamente ellos, su primera actividad para lo que viven es para hacer la guerra, ¿no? Hacer la guerra para extender el territorio y para ganar tributos. Entonces hay casos excepcionales en los cuales a partir de hazañas, las llamadas guerras floridas, en los cuales son estas campañas bélicas de ir a traer cautivos, pero además como un acto de sometimiento, ¿no? O sea, yo voy y te robo a una persona que es importante, la someto y que además muchas veces es gente que tiene algún linaje noble o es de élite y traen y lo sacrifican, ¿no? Que ya decíamos que a los dioses solo se les ofrece lo mejor. Entonces, en situaciones excepcionales donde un guerrero había demostrado mucha destreza, que tenía un cúmulo de méritos, sabemos, por ejemplo, el Tzompantli, estas paredes llenas de cráneos, que era es una medalla de honor, ¿no? O sea, traer cuántas cabezas traes es cuántos individuos que además de mucha valía pudiste matar. Entonces, en casos excepcionales, está documentado que algunos guerreros sí podían superar su barrera de nacimiento y entonces van a ser ingresados dentro de este muy cerrado grupo, pero por ejemplo, si es alguien de origen sencillo, que ha logrado por méritos ascender, obviamente no le van a dar a la hija del Tlatoani, a lo mejor le dan a la sobrina tercera, ¿no? Pero sí, por supuesto, es un ascenso social, pero además lo que esto significa, que a partir de ahí el linaje está enriquecido. Ah, tu padre fue tal y entonces esta nueva generación ya tiene otro estatus dentro de la sociedad. Sobre el Calmecac, actualmente yo tengo unos conocidos que andan muy metidos en la llamada onda, bueno, ellos para empezar mal, ¿no? Neoazteca, yo diría neomexica, y entonces hacen todo este tipo de ritualidades. Por ejemplo, nace un niño y aunque la familia sea de X religión, evangélicos, mormones, católicos, no los van a bautizar por este rito, sino que se van y entonces ahí en los sitios arqueológicos de Teotihuacán hay un lugar, el pie de los volcanes que se llama Piedra del Conejo, hacen una símil de un bautizo, ¿no? Y entonces entierran, por ejemplo, el cordón umbilical junto al volcán para que sea el niño muy canijo, cosas así, que digamos que hasta donde yo sé es informal, que es gente que tiene vidas, digamos, occidentales, trabajan, etcétera, pero los fines de semana o en épocas señaladas por los calendarios mesoamericanos, mexicas, por ejemplo, tienen ciertos rituales, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, esa es la forma como ellos todavía mantienen la tradición, pero pues a mí me parece un poco, no quiero ser despectiva, pero
incoherente en el sentido que, por ejemplo, traen tenis Nike y toman Coca-Cola, pero se sienten hijos del sol. O sea, es un aculturamiento y son cosas que ellos aparte defienden tanto la pureza de la tradición, pero que en su vida cotidiana, por lo menos los grupos que yo conozco, hacen eso. Entonces, no sé que haya un Calmeca como tal, como institución, pero parte de la tradición, ¿no? Que además los niños son niños que les ponen nombres en náhuatl y que hacen su calendario y conforme según la fecha de nacimiento. Son cosas que a mí me parecen muy particulares, pero que además, por ejemplo, dicen que el maestro León Portilla, ese güey que, así se refieren, ¿no? Y digo, bueno, pues nada más que dedicó su vida a eso, ¿no? Entonces es algo como puntilloso, porque estas personas muchas veces se sienten verdaderos herederos de la tradición, pero muchas veces su conocimiento pues es sacado quién sabe de dónde, ¿no? Entonces, no me metería yo mucho a eso porque mi opinión particular creo que puede prestarse a controversias, pero bueno. Y, por ejemplo, Sí, sí, en gracias. efecto, no, al contrario. En cuanto a la lengua, sí, están muy emparentados los grupos del norte de México y el sur de Estados Unidos. Lingüísticamente están muy relacionados con el náhuatl del centro, ¿no? Entonces, también esto nos falta mucho todavía por descubrir en cuanto, desafortunadamente, las sociedades que viven en áreas áridas, ¿no? Son gente que tiene una vida muy nómada. Entonces, básicamente trae consigo lo que traen puesto, ¿no? Entonces, también los recursos materiales, la cultura material, como si hay en las civilizaciones de Mesoamérica, no es que no la hayan producido, sino que está dispersa o ha desaparecido, ¿no? Por lo mismo del clima. Entonces, en ese sentido sí está comprobado que hay una hilación, un parentesco lingüístico entre los grupos del norte, que además, como decía hace un momento, los aztecas se ha demostrado y ellos mismos lo ponen en sus fuentes que ellos son chichimecas, ¿no? Chichimeca es un término muy genérico que además viene de una palabra que se puede traducir como bárbaros, que además cuando ya son mexicas y empiezan a hacer su civilización, los chichimecas, ¿no? Los chichimecas son los que viven de San Luis Potosí para arriba. Esos que según ellos pues son nómadas, que tienen otro tipo de forma de vida y que entonces como no corresponden y que además no se dejan dominar, porque recordemos que van a ser los más indómitos de todos, todavía en la posrevolución, del lado mexicano los van a perseguir, no se diga del exterminio, que van a hacer los gobiernos de los Estados Unidos, ¿no? Y llevarlos a estos, supuestos lugares de refugio como es para exterminarlos. Entonces, todavía hay mucho por descubrir. También estaba diciendo hace un momento que ellos tienen o asocian su origen mitológico a las 7 cuevas, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo desconozco, yo no soy mesoamericanista, pero lo que me he informado es que sí hay un parentesco entre los grupos del norte, de esta región donde ustedes habitan, lingüísticamente eso sí está comprobado y también es posible. Sabemos que las olas migratorias no van a llegar todas juntas, ¿no? O sea, es un proceso de, pensemos en los que pasaron a Sudamérica, esta parte del Darién va a ser un tapón, o sea, realmente los que van a pasar hacia la actual Sudamérica es gente que tiene la conformación genética más fuerte, por eso los grupos étnicos del Cono Sur son muy poquitos, y es decir, de Centroamérica hacia arriba hay muchísima diversidad genética, porque entonces en este caso la selva fue un tapón natural. Entonces, lo que se sigue haciendo, hay un seminario que tiene el INA, ya murió su fundador, pero era acerca de los estudios precolombinos de todas las sociedades poco conocidas y se centraban mucho en las culturas del norte. Y había unos grupos interdisciplinarios de estadounidenses que colaboraban mucho. Se llamaba, le decían Conchito a este doctor, no recuerdo el apellido, pero él lo que hizo fue hablar mucho de la América para empezar desde la época de la glaciación en adelante, y demostró que, como bien señalábamos, las olas migratorias van a ser diversas, van a ser pausadas, y en algunas ocasiones la geografía los va a frenar, ¿no? O sea, hay grupos que llegaron a tal lugar, pero no progresaron, y ese grupito ahí feneció. Pero viene otro más adelante que están emparentados y ellos lograron bajar y acomodarse, ¿no? Entonces también eso es muy interesante y ahí realmente la genética, los estudios modernos han ayudado muchísimo para empezar a hacer estos resultados de parentesco que ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Porque diríamos que tienen que ver la llamada chichimeta
o la zona del norte de México con los aztecas, ¿no? Que más tarde van a ser mexicas, pero que genéticamente y lingüísticamente todo indica que sí eran parientes de alguna manera. Entonces, no sé si contesté. Por mí completamente, gracias, Ana. No sé, Carlos, yo creo que también, ¿verdad? Sí, yo también. Muchas gracias. No, gracias al contrario. Bueno, entonces seguimos ya, pues ya un poquito así como del mundo mesoamericano. Y ahí está, gracias. Entonces veíamos el mapa de la Nueva España, que el que veíamos anteriormente va a ser la totalidad de la Nueva España, ya hasta un poquito antes de la época de la independencia, su máxima extensión, porque como bien sabemos, fue creciendo poco a poco, las campañas hacia el norte van a ser muy difíciles por el clima, por la distancia y también por los grupos estos mal llamados apachería, ¿no? Que es un montón de grupos étnicos que son muy bravos, o en el caso de el sureste mexicano y Centroamérica por lo duro de la geografía. Bueno, entonces, cuando hay este contacto, bueno, sabemos que llegó Cristóbal Colón en 1492, hizo varias campañas, algunas verdaderamente desastrosas en términos de colonia. El genocidio también fue una cuestión importante a la que lo mandaron llamar a declarar. Y una vez que llega Hernán Cortés a nuestras costas mexicanas en 1519, el 13 de agosto de 1521 es la caída de México Tenochtitlan. Hoy la historiografía moderna, hace un par de años, cuando se cumplieron los centenarios, era la defensa gloriosa. Entonces, depende qué lectura hagamos, puede ser caída o puede ser defensa gloriosa. Bueno, yo creo que fue las dos cosas. Entonces, se van a encontrar estos hombres venidos del medievo, que además los españoles es interesante mencionar que pues hoy en día también tienen todavía este problema de las nacionalidades, ¿no? Diversas, que quieren meter dentro del Reino de España, pero pues tenemos gallegos, vascos, que pelean mucho su identidad y no va a ser diferente en esta época. Los que van a venir con Hernán Cortés son de la zona de Extremadura, que digamos que gracias a los 300 años de sometimiento que tuvieron con los musulmanes van a hacer que sean más tolerantes en lo étnico. Por eso, aunque por ejemplo no van a quererse casar o se forman así de, ay, vamos a casarnos con una india, ¿verdad? Digamos que el intercambio biológico va a ser muy marcado, a diferencia, por ejemplo, de, como decía en el principio de esta plática, los que van a venir a los actuales Estados Unidos, que además, bueno, son británicos, tienen unas fe muy particulares, donde son muy endogámicos y verdaderamente es una monstruosidad para ellos mezclar su fe y no se diga su carne con otros pueblos. Los españoles, los extremeños van a ser muy tolerantes, o sea, sabemos que las violencias sexuales en contra de los nativos van a ser el pan de cada día. Sabemos que más tarde por amor o por conveniencia, sobre todo, van a haber uniones interétnicas, sobre todo para que termine de cuajar esta situación de la antigua nobleza mexica y el resto de Mesoamérica con estos españoles que muchas veces pues eran prácticamente delincuentes o venidos a menos que venían a hacer el nuevo mundo y que de repente ya pasaban a tener un título nobiliario gracias a estos matrimonios con las élites de estas tierras. Bueno, entonces cuando ellos llegan descubren que estas sociedades en primera instancia, por supuesto, son muy diferentes, pero los que son más observadores descubren que son unas civilizaciones bien complejas, ricas, diversas y especialmente muy bien organizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las lecturas de Bernal Díaz del Castillo, por poner un ejemplo, él compara la vista de México Tenochtitlan, que hacen una vez bajando de la llamada zona de Paso de Cortés, y la compara con Constantinopla, que sabemos que era una ciudad cultísima durante todo el medievo y que lo seguía siendo para la época de los conquistadores, ¿no? Entonces descubren que son sociedades bien organizadas, muy estructuradas y que además, pues aunque no todos lo aceptan, pues no son para nada trazadas, ¿no? Entonces, estas sociedades ya decíamos que eran sociedades plenamente, ¿no? Tenían formas de organización, de vida, de cultura, de cosmogonía amplias y complejas, y entonces van a encontrarse que formas de vida y de pensar que son muy diferentes a los de ellos. Ahora, es muy importante empezar a conversar al respecto de la evangelización, es decir, hace un momento que el 13 de mayo de este año se cumplen 500 años de la llegada de los llamados 12, los 12 apóstoles, haciendo un guiño a los apóstoles de Jesucristo, que van a ser estos frailes franciscanos que van a venir y comenzar a hacer la evangelización. Entonces,
Creo que en este contexto se ve la evangelización únicamente como la imposición o la traslación del cristianismo a estas sociedades, pero es más importante que eso. Es el primer ejercicio, además muy fructífero, de educación, porque sí, se les está enseñando la nueva fe, pero además está haciendo un ejercicio y un esfuerzo por adaptar estas cosas que traen los europeos y asociarlas al conocimiento del mundo mesoamericano, y además va a ser un impulso gigantesco para que estos frailes se esfuercen y empiecen a acercarse a la forma de vida, ¿no? Entonces los frailes traen, por supuesto, saberes teológicos, pero también van a hacer uso de recursos didácticos, por ejemplo, las posadas, que tanto nos gustan, ¿verdad? Y van a hacer ese contexto de una fiestecita religiosa para que aprendan. La piñata, originalmente, pues sabemos que son 7 picos, son los 7 pecados capitales, por eso hay que pegarles. Las pastorelas, estas obritas de teatro tan divertidas, jocosas, también son una forma de acercar a los nativos para que entiendan de una forma didáctica la religión, ¿no? También lingüística, en el sentido de que muchos frailes van a hacer esfuerzos por aprender el náhuatl en primera instancia, pero después las otras lenguas para acercarse y así de primera mano conocer las culturas y a estos individuos. Entonces, algunos frailes pues tienen una idea muy cuadrada, ¿no? De que son seres pues inferiores, con todo este racismo que traen, pero hay otros que van a ser muy tolerantes y que van a estar realmente fascinados, y a ellos podemos llamar que hacen un ejercicio científico, antropológico, porque la antropología, por supuesto, como ciencia no existe, pero sí ejercicios de antropología y etnografía para conocer a estos, porque ciertamente los quieren dominar. ¿Y cómo lo haces? Pues conociendo, ¿no? Entonces, dentro de estas formas de tratar de someter, muchas veces va a ser un proceso a la inversa. Hay un libro muy bonito de Solange Alberó, se escribe Solange Alberó, es una profesora francesa ya avecindada aquí en México desde hace mucho tiempo en el Colegio de México. Tiene un libro muy bonito que se llama Del Gachupín al Criollo, y es un libro de lo cotidiano, como esta aculturación a la inversa, porque siempre hablamos de que al indio se le sometió, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, los españoles entonces no recibieron nada a cambio, y ella habla acerca de la fe, de la familia, de la alimentación, cosas muy cotidianas, pero que son sustancialmente importantes para hacer esta diferenciación del Gachupín, es decir, de este peninsular que viene al criollo, que va a ser la identidad, por supuesto, más importante, y que además van a ser los catalizadores más tarde de la independencia, no solo en la Nueva España, sino el resto de la América Latina, ¿no? Entonces es un libro que está precioso, está muy chiquito, y si les gusta pues este tema, los invito a que lo consigan. Lo publicó el Colegio de México de Solange, con G, Solange Alberó, y se llama Del Gachupín al Criollo. Entonces, les digo que es un libro muy, muy bonito y de una especialista. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de catecismo del siglo XVI. Si se dan cuenta, estas imágenes hacen un guiño y son muy, muy parecidas a la iconografía que vemos en los códices norteamericanos, ¿no? Entonces, realmente es una adaptación de la iconografía, de las formas de comunicación, pero en este sentido es aquí está la Santísima Trinidad del lado derecho, el Espíritu Santo, hay una palomita, ¿no? Entonces, realmente se hace una adaptación de la iconografía, del lenguaje que es conocido para estos pueblos, pero empiezan a introducir nuevo material, como es que ya están hablando aquí de el cristianismo en ese sentido. El Colegio de Santiago Tlatelolco, ahí donde es tristemente célebre la Plaza de las Tres Culturas del asesinato de los estudiantes, va a ser fundado en 1536, muy pronto. ¿Cuál es el propósito? Empezar a educar a las élites indígenas, porque prontamente se hace esta separación geográfica y étnica de la República de Españoles, donde van a estar solo los españoles, y a las afueras de lo que hoy es el Zócalo o el centro histórico, las repúblicas de indios, para separarlo, porque recordemos que prontamente la reina Isabel, por ejemplo, dice, pues es que son seres humanos, ¿no? Pero dentro de este racismo propio de la época, los ven como seres humanos inferiores, ¿no? El indígena va a tener la categoría de menor de edad, las mujeres también, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con un niño? Se le cuida. En ese sentido, hacen la separación de República de Indios y Repúblicas de Españoles para que los indígenas
preserven hasta la medida de lo adecuado sus formas de vida y además no sean corrompidos por las malas costumbres que traen los españoles, porque son conscientes de que son medio bribones, ¿no? Entonces, la idea de este colegio Santiago Tlatelolco es que niños que pertenecen a la antigua élite mexica sean educados, sean hispanizados y que se vayan a gobernar la República de India. O sea, para que haya una legitimidad de que son autoridades nativas, pero por supuesto culturadas y educadas conforme a lo que el Imperio Español le conviene, ¿no? Entonces, por supuesto, les enseñaban español, latín, que es la lengua culta de la época, teología, gramática, retórica, sintaxis, geografía, todo lo que es útil, ¿no? Lo que ya se usaba en Europa como educación básica, van a ser dirigentes hombres, además, ¿verdad? Y ahí se va a empezar a escribir una de las obras más importantes y más hermosas sobre el conocimiento de la cultura del llamado Valle de Anáhuac, que es este compendio que hizo el padre Sagún, que como sabemos se ayudó de alumnos de esta institución y también de algunos mayores, unos hombres sabios, algunos sacerdotes que le transmitieron el conocimiento. Entonces la obra de Sagún no solo es étnica o antropológica, también es biológica, y entonces por eso es un compendio muy importante del conocimiento en general, biológico y antropológico de ese entonces, ¿no? La obra de Sagún está de acceso libre, si ustedes así le putan, obra de Sagún, puede que le salga la obra completa o por libros, ¿no? Pero eso es de muy fácil acceso y además está enriquecida con algunas láminas muy hermosas que se hicieron en ese momento que nos hablan de la vida en general. Bueno, entonces los primeritos van a ser los franciscanos. Antes de estos célebres 12, encabezados por Fray Martín de Valencia, van a llegar otros 3 que van a ser de Flandes, los llamados flamencos, y que estos van a ser religiosos, pero muy asociados a directamente a la corte castellana. Son primos de Carlos V. ¿No? Entonces van a venir, pero sus esfuerzos pues van a ser muy limitados porque estos 3, salvo Pedro de Gante, que resultó ser un buen filólogo, los otros pues se van a dar a entender a señas, y en el caso de Juan de Tecto y Juan de Ahora, que son 2 de estos 3 flamencos, van a acompañar a Hernán Cortés a su expedición de Honduras y ahí van a ser muertos. Pero bueno, entonces está este antecedente de los 3 primeros. Después llegan un año más tarde, en 1524, los 12 apóstoles, bueno, los llamados 12 apóstoles, encabezados por Fray Martín de Valencia, y van a empezar. Ellos van a ser fundamentales, porque sin la labor de los franciscanos, las demás órdenes no iban a tener el éxito. Los franciscanos van a ser muy exitosos, porque sabemos que se caracterizan por estos votos, sobre todo de pobreza y de obediencia. Al momento que llegan y que son vistos en la México Tenochtitlan ya caída, con esta ropa tan sencilla, vienen todos rotitos, vienen caminando descalzos desde San Juan de Ulúa hasta la Ciudad de México, a los indígenas les conmueve mucho y dicen, es que estos, o sea, sí son blancos, pero son diferentes, ¿no? Y entonces hacen ese clic, ¿no? Motolinía, ¿no? Fray Pedro de Gante se va a sumar a su nombre esta palabra motolinía, que se puede traducir como pobre, porque era la forma como los indígenas se referían hacia los franciscanos, y además traían vestimenta, un sayal color azul, que está asociado con algunas divinidades mesoamericanas. Entonces hicieron un clic, digamos, casi inmediato, porque se dieron cuenta que eran diferentes, y además estos 12 franciscanos se caracterizaron por realmente hacer cumplir el evangelio, eran muy piadosos y por eso fueron tan queridos. En el caso del padre Sagún, él va a venir en la segunda oleada de franciscanos, por eso vemos que ya es un poquito posterior, no mucho, pero en 1536, la conformación del Colegio de Santiago Tlatelolco. También cuando vengan a la Ciudad de México, es un lugar que está bajo el resguardo de la UNAM, y pueden entrar a verlo, ¿no? Entonces todavía hay vestigios de la época del padre Sagún, y es una especie de museo vivo. Bueno, más tarde ya van a llegar otras órdenes religiosas que van a completar la evangelización de la Nueva España, los dominicos en los actuales estados de Puebla, Oaxaca y Chiapas, los agustinos en Michoacán, y los franciscanos van a continuar viniendo Ciudad de México, Tlaxcala y Texcoco. Realmente, pues no va a ser del todo armoniosa, digamos, la división de la evangelización, porque pues muchas órdenes olvidan
un poco el evangelio y lo que ven son almas, cuerpos, y los cuerpos son sujetos de sacramentos y los sacramentos cuestan, ¿no? Entonces, sí, en algún momento va a haber episodios de pelea entre estas instituciones religiosas para pelearse los territorios. Los jesuitas van a llegar más tarde, de ellos vamos a platicar, no recuerdo si ahorita o en la próxima, bueno, pero ahorita los mencionamos un poco. Bueno, en Texcoco, una vez que es derrotada México Tenochtitlan, sabemos que hay una resistencia, hay algunos nobles que no van a estar de acuerdo y se van a refugiar a Texcoco. Texcoco va a ser desde básicamente el origen del Imperio Mexica, un lugar de conocimiento. Recordemos al maravilloso rey poeta Nezahualcóyotl, texcocano. Entonces hay una amplia tradición de cultura, de poesía, de filosofía que tiene que ver con Texcoco. Entonces estas élites derrotadas se van a refugiar ahí, y lo que hace Pedro de Gante, también llamado Motolinía, es que se va para allá y dice, voy a convencerlos, y hace una escuela de música. La primera escuela de música, además, según las fuentes, Pedro de Gante también va a ser un hombre eh, muy buena gente, ¿no? Entonces los va a convencer con la obra. Fray Martín de Valencia, también el primero de los 12 que vienen, va a tener también un halo de santidad, ¿no? Entonces, son estos hombres místicos realmente que, más allá de lo histórico, digamos, dentro de la historia de la Iglesia Católica, son considerados. Muchos quieren que Fray Martín de Valencia, por ejemplo, sea subido a los altares como santo. Es algo que se está todavía debatiendo, ¿no? Bueno, entonces los frailes en conjunto van a aprender las lenguas originarias de toda la región mesoamericana con todos los dialectos, y entonces van a empezar a comunicarse directamente y van a crear catecismos más gráficos, como el que les mostraba hace un momentito, o este que estamos viendo, en el cual se ha conjuntado la tradición mesoamericana, pero con una nueva lectura de el cristianismo. Bueno, el primer arzobispo que tuvo el virreinato de la Nueva España, gracias, va a ser Fray Juan de Zumárraga, muy conocido por supuesto porque a él dicta la tradición que le tocó la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y el primer virrey, Antonio de Mendoza. Ellos prontamente, una vez que está establecida la capital de la Nueva España, quieren que haya una universidad, ¿no? Entonces dicen, pues es un reino con todos sus derechos y por lo tanto tiene que tener una universidad. Por cédula real se aprueba en 1551 y en pontificia en 2 ocasiones en el siglo XVI. Va a tener la misma currícula que la Universidad de Salamanca, se van a dar las mismas materias, retórica, leyes, gramática, teología, escrituras sagradas, es decir, lo más selecto que se estudia en Europa la va a tener desde el siglo XVI la Universidad de México, ¿verdad? Pero también ya desde entonces a los reyes en España o al emperador le preocupaba mucho la injerencia que tenía el papado, y entonces van a hacer que la universidad sea directamente dirigida por la mujer. La idea era que asistieran criollos e indígenas para educarlos, pero ciertamente por las trabas, sobre todo raciales, muy pocos indígenas van a llegar a estudiar en la universidad, y los que se van a hacer cargos como estudiantes van a ser los criollos, ¿no? Estas élites que ya empiezan pronto a educarse de manera muy formal. Ahora, la educación del siglo XVI es una educación que sí, en un principio, por supuesto, todavía trae herencia medieval, pero también con gran fuerza va a ser muy renacentista y muy humanística, ¿verdad? Entonces, también se considera que ya no se eduquen exclusivamente las élites, por lo menos eso en teoría. En práctica sí hay limitaciones raciales y jerarquizadas, pero también se va a considerar ya a las mujeres, lo cual es un hito, ¿no? En el caso de Fray Juan de Zumárraga, él va a estar muy preocupado por las niñas indígenas y va a abrir colegios de primeras letras para que las niñas se instruyan, ¿no? Esto realmente nos parece muy modernos, y también este humanismo se puede leer en las obras de Fray Juan de Zumárraga y también, por supuesto, de don Vasco de Quiroga, que se puede hacer la evangelización del actual Michoacán, donde allá en Tzintzuntzán y en Pátzcuaro hace sus hospitales pueblos siguiendo el modelo de Tomás Moro, ¿no? Entonces, gente que ha leído a los
teólogos o teóricos más importantes acerca del humanismo y vienen y hacen su ejemplo, sus pequeños experimentos, ¿no? O sea, don Vasco de Quiroga todavía es así súper querido en Michoacán por la obra que ha hecho y los dos se caracterizaron por la defensa de los indios. Consideremos, por supuesto, que son hombres de su tiempo, que son racistas, ¿no? Porque, digamos, no son tan racistas como otros, pero sí son más adelantados que el resto de sus contemporáneos, pero además no solo piensan, sino obran y hacen cosas para que se vea ese evangelio en vida, ¿no? Entonces, estos son ejemplos extraordinarios, muy representativos de cómo también la educación del siglo XVI puede ser todavía con resabios del medievo, pero también puede ser muy renacentista. Ok, muchas gracias. Ah, sí, aquí están los jesuitas. Es que de ellos vamos a hablar mucho, mucho en el siglo XVIII, porque no podemos entender el siglo XVIII ilustrado sin los jesuitas. Bueno, van a llegar a finales o en el último tercio del siglo XVI. Ellos lo que van a hacer es colegios, ¿no? O sea, porque los otros van evangelizando, digamos, pueblo por pueblo, pero estos lo que van a hacer es crear señores colegios y van a ser fundamentales para la consolidación de la identidad barroca novohispana. Por eso recordemos que más tarde en el siglo XVIII los van a expulsar porque van a ser ahí un núcleo de insurrección, ¿no? Y además la identidad criolla va a ser muy peligrosa en los jesuitas, porque muchos jesuitas para el siglo XVIII son criollos, van a ser el semillero de la insurrección. Pero en esta época, finales del XVI, van a empezar ya a ser los precursores de esta identidad, van a ser los educadores por excelencia de los criollos. Recordemos que además la orden de los jesuitas va a ser esta época la más moderna, es el resultado de la contrarreforma de la Iglesia Católica, nacieron en el Concilio de Trento como esta respuesta a la reforma luterana, ¿no? Entonces fueron creados con un espíritu más renovador, más moderno, más tolerante, y por eso se van a diferenciar de sus otros órdenes hermanos. Se van a caracterizar por mucho interesarse en la educación moral, pero sobre todo la intelectual. Van a ser muy modernos, van a en sus colegios a enseñar lo más contemporáneo en cuanto a ciencia. Van a estudiar gramática y también se van a caracterizar mucho por las artes y las humanidades, que las otras órdenes prácticamente se habían concentrado a hacer estudios de primeras letras, es decir, habilidades de lectoescritura, pero los jesuitas en sus colegios siguen una educación más global y muy humanística. Bueno, pero además los jesuitas eran así como la onda porque se salían a las calles a catequizar, ¿no? Si se encontraban a un niño, un adulto, un esclavo, a todos les hablaban de Dios, ¿no? Además salían, muchas veces hay crónicas que salían con su pandero cantando. Así como una especie de flautista de Hamelin, ahí iban los niños atrás de ellos, ¿no? Entonces no hacían distinción por nivel socioeconómico y eran en ese sentido pues muy democráticos, ¿no? Hacían obritas de teatro en las calles, celebraban mascaradas, algunas jocosas, otras más religiosas, hacían certámenes literarios y además se adaptaron a las tradiciones indígenas para comunicar. Entonces, en ese sentido, los jesuitas eran así como los hippies de la época, eran muy tolerantes y también por eso tuvieron mucho éxito, ¿no? Luego van a fundar a finales del siglo XVI el famosísimo Colegio de San Ildefonso, que sabemos que está calle y media atrás del Zócalo, todavía está ahí abierto, está bajo resguardo de la UNAM y tiene acceso abierto por si un día quieren ir a verlo. Van a ser los encargados, ahora sí, de hacer las misiones allá en el lejano norte donde andan ustedes, porque el resto de las órdenes pues habían quedado, digamos, en la zona de Mesoamérica, y los jesuitas se dan cuenta que aquí en el centro y en el sur ya no hay espacio, ya están todos así como marcados sus territorios, y entonces pues vámonos para el norte. Además nadie se quería ir para allá por el clima, por la lejanía y por los indígenas, estos indómitos, ¿no? Los apaches de forma genérica. Entonces también muchos de los adelantados del gobierno, muchos propietarios van a querer que sean los jesuitas los que vayan, porque ven que son más relajados, porque tienen otras formas de acercarse. Por ejemplo, los dominicos van a ser más estrictos y entonces prefieren que sean los jesuitas los que vayan a hacer la colonización, porque saben que les van a ayudar a dominar, o por lo menos a que los indios del norte sean mucho menos bélicos. Entonces,
Los jesuitas van a ser fundamentales para la colonización y la evangelización de el actual norte de México y buena parte del centro sur de los Estados Unidos. Bueno, entonces, a principios ya del siglo XVI, van a llegar las primeras instrucciones para hacer una educación particular, es decir, que ya no sea exclusivamente de la iglesia, pero esto nos habla de la tarea fundamental que hicieron los religiosos a lo largo del siglo XVI para consolidar la evangelización y la primera educación en estas tierras. Entonces es importante que haya educación, digamos, más formalizada, más al estilo europeo, y además capacitar a los maestros, porque pues, eran los frailes, pero los frailes van a llegar a ser insuficientes, por supuesto, ante la cantidad de personas que haya que adoctrinar. Estas ideas de las amigas, que son muy mencionadas en la literatura del siglo XIX, por ejemplo, tienen sus orígenes aquí, es decir, es educación exclusivamente para las niñas y va a estar a cargo de alguna mujer mayor, que puede ser una mal llamada solterona o una viuda, ¿no? Estas mujeres que no tienen a cargo su familia, entonces supuestamente tienen tiempo de sobra y tienen rudimentos de lectoescritura y de matemáticas. Entonces, hacer sumas, restas, es lo que las niñas necesitan para ir al mandado y ser buenas amas de casa. Saber leer, preferentemente escribir no tanto, porque la pluma siempre ha sido un peligro. Entonces, imagínense que las mujeres pueden comunicar sus deseos o los que piensan, ¿no? Entonces, estas amigas son una forma informal hasta cierto punto de instrucción para las niñas. Van a ir a sus casas y les van a enseñar lectoescritura y aritmética básica, pero también, por ejemplo, costura, buenos modales, todo dependiendo, sobre todo está pensado esto para lo que hoy denominaríamos clases medias y clases altas, ¿no? Las niñas de clase popular van a ser educadas en su casa por sus mamás, ¿no? Pero las clases medias y altas van a ir con las amigas o también, por supuesto, en los colegios de monjas o los conventos, en las cuales también recibían instrucción, pero mucho más que adultos. Ahora, los catecismos también a partir del siglo XVI ya no van a contener exclusivamente información teológica. Van a agregarse alfabeto y las tablas de multiplicar, ¿no? Ahí ya vemos así como un guiño hacia el laicismo, pero también a una educación más amplia. Van a aparecer también en este siglo, hacia el final, las cédulas reales para formar escuelas de primeras letras, ¿no? O sea, escuelitas ya así con horario, con un local, pero se dan cuenta que hay una falta de infraestructura y entonces se van a ayudar de las parroquias, porque el pueblo que se respete o que se diga pueblo tiene parroquia, ¿no? Entonces van a ocupar estos espacios para que muchas veces sean los mismos sacerdotes los que al momento que dan catecismo también dan esta instrucción, donde hay más recursos económicos o la facilidad de que haya un profesor, va a ocupar el espacio de la parroquia y entonces ya les va a enseñar, por supuesto, el catecismo, que además los catecismos no solo hablan de Dios, ¿no? También hablan de respeto a la autoridad en cualquier sentido. Entonces es muy útil esto. Les van a enseñar primeras letras y también van a castellanizar, ¿no? Porque estamos todavía ante una población, todavía al final de la Revolución Mexicana había un porcentaje significativo de personas que eran monolingües y que el español no era su lengua. Entonces, imagínense, en el siglo XVII también van a servir para castellanizar a los niños indígenas, ¿no? Entonces, estos son los primeros esfuerzos para ver una estructura de educación en la Nueva España. Y en la próxima, la próxima sesión que tengamos, les platico el maravilloso, complejo y violento siglo XVIII, en el cual los jesuitas van a ser muy importantes, pero que además tiene la conformación. No podemos entender los procesos de independencia ni el azaroso siglo XIX, sí, las bases del siglo XVIII, que es el siglo ilustrado, ¿no? Entonces, de manera muy general, espero que haya sido de utilidad para poder tener un panorama de cómo era la educación desde tiempos mesoamericanos hasta el siglo XVII. Gracias. Espero que haya sido de su agrado esta exposición. Gracias. Bye.